Una de las cosas que tenemos que ir enfatizando es que Dios nos ha enviado a predicar su evangelio y Dios nos ha enviado a enseñar su verdad. Pero el evangelio no es evangelio si el evangelio no está predicado correctamente. Y es interesante que hay mucho cristianismo en el mundo. Usted va a cualquier parte, hay iglesias cristianas y hay cristianos, y hay gente que le dice hermano, y hay gente que se considera hermano, que se considera cristiano, pero entre todos esos hay una diferencia abismal de enseñanza, de doctrina y del mensaje que se le lleva a las demás personas. Hablaba con un hermano del ministerio de misiones en Argentina. Aquí en Costa Rica existe un ministerio que fue fundado por un señor de Europa y se pide mucha donación y se pide mucho para ayudar a las personas que están fuera de nuestro alcance y se pide ayuda para el cristianismo. Pero aquí entra en un conflicto. Yo le preguntaba a la persona, ¿cuál es el criterio para poder ayudar al cristianismo? ¿Cuál es el criterio con el que yo como cristiano, nacido de nuevo, puedo identificar a un cristiano en otro país y poder decir, este es un hermano mío en Cristo Jesús? ¿O estoy siendo filantrópico ayudándole a toda la gente o soy una persona que le voy a ayudar a la iglesia? Eso es algo que tengo que determinar en mi propia vida. No está malo ayudar a los que tienen necesidad sin importar quiénes son. Es correcto hacerlo y si le nace, pues hágalo. Pero hay personas que quieren ayudar específicamente a los creyentes y quieren apoyar a los creyentes. ¿Cómo hago eso? O sea, ¿cómo sabemos eso? ¿Cuál es el criterio que hace eso? Regularmente las grandes organizaciones ayudan a todos los cristianos, entre comillas, por general, y no importa qué es lo que creen, siempre y cuando digan que son cristianos, entran en la categoría de cristianismo y reciben ayuda de manera general. Nosotros tenemos que tener un criterio acerca de lo que es el evangelio y qué se enseña en el evangelio. Y el evangelio tiene varias connotaciones importantes que Jesús nos menciona aquí. La primera está en el versículo 18. La primera connotación del evangelio, de la predicación del evangelio de Cristo Jesús, está marcada en el verso 18. La gran comisión no sirve sin el versículo 18. Y no importa qué tanto me aprenda el verso 19 y 20, si el 18 no lo he entendido y no lo comprendo, no me sirve en absoluto para poder llevar el evangelio de Cristo. Observe el versículo 18. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada. Ahí está el primer principio. Jesús tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Usted lo que va a hacer, usted lo que va a promover o enseñar o apoyar, tiene que estar respaldado por la potestad de Jesucristo. Si Jesucristo no es el centro de mi mensaje, no importa lo que haga, mi evangelio no sirve, es otro evangelio. El único evangelio que se predica es el de Jesucristo. Y es el evangelio por la salvación y es el evangelio de salvación por fe. Ese es el único evangelio. Esa es la primera premisa que encontramos aquí. Y eso es muy importante para nosotros tenerlo. Pero hay una segunda premisa en el versículo 19. Y es que no solamente es necesario creer que Jesús es Dios, no solamente es necesario creer que Jesús tiene todo poder y autoridad en el cielo y también en la tierra, sino que tengo que ir a decirlo. Por tanto, ir y hacer discípulos. Esa es la segunda premisa, es hacer discípulos. Pero aquí entra una pregunta, ¿cómo hago discípulos? Porque siempre hemos hablado de los discípulos de Cristo y hemos olvidado ciertas características. En la fe cristiana hemos ido olvidando la importancia del bautismo en agua y hemos ido olvidando lo que significa eso para nosotros. Y hemos tomado como que a la ligera un elemento tan importante en la fe. Si usted observa en el verso 19, él dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Cómo? Bautizándolos. Si no se bautiza, todavía no es discípulo. Y usted me va a decir, pero es que creyó en Cristo, y si él creyó en Cristo, pues ya es discípulo. No es cierto. El discípulo se sienta a los pies del maestro. Y el discípulo aprende del maestro.
Eso es un discípulo. El discípulo no es el que adopta una ideología y se va a pregonarla como él quiera. No, hay un principio, hay que sujetarse al maestro. Si yo voy detrás de mi maestro y haciendo lo que el maestro dice, yo soy un buen discípulo. Pero si mi maestro va por un lado y yo voy por el otro, soy un mal discípulo. Es decir, no soy discípulo. Para ser discípulo tengo que seguir a alguien. Algunos traducen la palabra discípulo como alumno, pero no es cierto tampoco. Porque un alumno solamente recibe clases en un periodo determinado, pero se olvida de su profesor durante todo el resto después de que se ha ido de la clase. El discípulo no. Él debe permanecer en contacto permanente con su maestro. En la época de Jesús, cuando Jesús se sentaba, usted lo puede leer en Mateo capítulo 5, en el momento que Jesús se sentaba, se arrimaban todos. Él no tenía que decir, vengan, voy a dar una clase. En el momento que él se sentaba, se reunían todos, porque tenían que oír a su maestro. Y no importara la hora, no importaba el lugar, iban detrás de su maestro. Eso es un discípulo. El discípulo es el que va detrás de su maestro. Ahora, observe que Jesús tiene toda potestad y toda autoridad. Yo tengo que ir predicando el Evangelio y tengo que ir haciendo discípulos, bautizándolos. Si no bautizo, si no hacemos el bautismo en agua, no sirve el discipulado que estoy haciendo. Algunas personas creen que el bautismo es secundario y no es importante. La única cosa para lo que el bautismo no puede es salvar almas, porque la salvación es solamente por la fe en Jesucristo. Todo aquel que ha creído en Cristo Jesús, ese es salvo y es eternamente salvo. Pero usted, estoy seguro que no estaría de acuerdo en aceptar un miembro de la iglesia que no se haya bautizado, porque el bautismo es la ropa que todos los cristianos llevamos puesta y es necesario que estemos debidamente bautizados. Es inevitable que la religión y la ceremonia se separen. Ahora, muchos hablan de que no seguimos una religión, tenemos una relación, pero la religión es parte natural e innata del ser humano y por eso somos religiosos. Por eso tenemos templos y por eso nos reunimos, porque Dios puso en nuestro corazón la religión. La religión, hay una religión falsa, hay una religión verdadera. Si usted ha creído en Cristo Jesús, es un religioso verdadero, porque va detrás de los pasos de Jesús. Ser religioso, tener religión en el concepto de la Biblia, es tener una obsesión por algo y seguir detrás de eso como una obsesión. Jesús, Pablo dijo que él anhelaba y él se gloriaba en la cruz de Cristo. Él tenía una obsesión por la cruz de Cristo. Él era un religioso de la cruz de Cristo. Y donde quiera que él fuera, hablaba de la cruz de Cristo, porque él era un buen religioso, pero era de los religiosos buenos. Porque la religión, todos tenemos religión. Es mentira que no tenemos religión. Usted tiene una religión. Y la religión marca su fe, su dirección, lo que usted hace, lo que usted piensa. Por ejemplo, si ustedes, si tenemos una tendencia hacia el calvinismo o hacia los luteranos, mi vida se mueve de acuerdo a eso. Si tengo una inclinación hacia el concepto no calvinista, me voy a dirigir de acuerdo a eso. Porque es una religión. Aunque hablemos de doctrina y aunque digamos muchas cosas, eso va a determinar mi vida. Eso se me hace una religión. La religión es parte inseparable de la fe. Y yo no puedo separar de la religión la ceremonia. Cristo dio ordenanzas muy importantes. Si el bautismo en agua no fuera tan importante, nosotros, usted y yo, aceptaríamos cualquier bautismo porque no es importante. Un bautismo de los testigos de Jehová lo podríamos aceptar. Podríamos aceptar un bautismo de los adventistas o un bautismo de cualquier índole, porque el bautismo no sería importante. Pero usted sabe que no es así. Cuando alguien viene aquí y cree en Cristo, lo primero que hacemos es discipularlo para que se bautice. El bautismo es tan importante para la vida cristiana porque es la ropa que me identifica. Es el primer paso de mi fe. Y yo cuando como creyente acepto a Jesús, doy el primer paso. Y el primer paso es identificarme públicamente delante del mundo y delante de mí mismo y delante de los ángeles por medio del bautismo. Cada iglesia, la iglesia apostólica que Jesús fundó, la iglesia que inició tantos siglos atrás, solo ha tenido dos ordenanzas. ¿Las recuerdan? ¿Cuáles son esas dos ordenanzas? Bautismo y la Santa Cena. Y se llaman ordenanzas, no sacramentos. Mucha gente le dice el sacramento del bautismo. No es sacramento,
Un sacramento confiere gracia. El bautismo a usted no le confiere gracia. A usted no le da nada mejor. Lo que hace es identificarlo, ponerle una identidad en su vida. Pero es un símbolo de lo que Cristo ha logrado en usted. El bautismo es símbolo de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, mientras que la Santa Cena es símbolo de la expresión de Cristo. Ahora, si yo como creyente, si yo como hijo de Dios, pienso que el bautismo no es importante, estoy equivocado, porque sí es muy, muy importante, extremadamente importante. Y restarle la importancia al bautismo es restarle la importancia a nuestra fe cristiana. Cuando vamos a predicar el Evangelio, nuestro objetivo no es solamente que conozca a Jesús como Señor y Salvador, el objetivo es que se bautice en obediencia, porque ese es el primer paso para empezar a vivir la vida cristiana. No haberse bautizado no nos da a nosotros la responsabilidad. La doctrina del bautismo en agua es tan importante en la Biblia que se menciona más de 72 veces en el Nuevo Testamento. 15 veces de esas 72 veces, 15 veces se refieren al bautismo de Juan el Bautista en los Evangelios, que le dio la misión de bautizar por inmersión para arrepentimiento de pecados. 14 veces se refiere al sufrimiento. Mateo capítulo 20, 21 y 23 nos menciona que el bautismo es símbolo del sufrimiento, lo usa Jesús en esa manera. 6 veces se refiere al bautismo del Espíritu Santo. Ahora, el bautismo del Espíritu Santo ha sido muy mal interpretado, y si tenemos el tiempo en estos días que quedan del año, voy a explicarles las diferencias del bautismo del Espíritu Santo, porque alguna gente cuando lee bautismo del Espíritu Santo lo utilizan de una manera generalizada cuando no es tan generalizado. Por ejemplo, en Mateo se habla del bautismo del Espíritu Santo y fuego. El fuego es símbolo de juicio, de castigo, no es símbolo de bendición. Y en Hechos aparecen unas lenguas repartidas como de fuego, entonces se confunden ambos bautismos y la gente piensa que se refieren a la misma cosa, pero vamos a ver que eso no es así. Una sola vez en todo el Nuevo Testamento, que es en Hebreos 6:2, se habla de los lavamientos del Antiguo Testamento, pero no se aplica al bautismo del Nuevo Testamento. Una vez se refiere al bautismo de Moisés, en 1 Corintios 10:2, y más de 68 veces se refiere al bautismo con agua, que es el uso común que tenemos en la Biblia para los cristianos, y 7 veces se refiere a bautismo con agua, pero son difíciles de interpretar. ¿Por qué es difícil de interpretar? Porque de allí es donde han surgido el bautismo de niños y una serie de cosas por no haber prestado debida atención a lo que dice el texto sagrado. Pero cuando yo llevo el Evangelio, yo tengo que saber y entender qué es el bautismo en agua. Eso me identifica, eso me da una identidad. El bautismo en agua me hace ver lo que soy. Es muy interesante porque cuando usted se bautiza públicamente, está dando un paso de fe, de obediencia a Dios. Y han visto que personas que vienen de otras religiones, cuando hablamos del bautismo, empiezan a sentirse un poco tambaleantes, porque es un asunto que genera un conflicto de fe. Yo voy a llevar el Evangelio y voy a ir a predicarle a Cristo, y le voy a hablar a mis amigos, y le voy a hablar a mis vecinos, y le voy a hablar a todo el mundo de Jesús, y quiero testificar de que yo soy cristiano, pero si yo no menciono, o yo no quiero llegar al bautismo para que la persona sea bautizada, yo tengo un problema serio con mi Evangelio. Y le voy a decir por qué. Vamos a ir a Romanos capítulo 9. Perdón, capítulo 10. Está ahí cerquita. Romanos 10, el versículo 8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. ¿Dónde está esa palabra? En tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
¿Cómo soy salvo? Confesando y creyendo. Son dos cosas. Ahora, la palabra confesar es estar de acuerdo con que lo que Dios ha dicho es cierto acerca de mi pecado y acerca de lo que Él dice. Es decir, Dios tiene la razón de que yo soy pecador y Dios tiene la razón de que solo Él puede librarme del pecado. Cuando yo acepto eso, estoy dispuesto a obedecerle. Y cuando yo creo de corazón, entonces, de que Dios le levantó de los muertos, somos salvos. Pero si una persona confiesa a Jesús con su boca, pero no cree en su corazón, no es salvo. ¿Estamos de acuerdo? No es salvo, porque la única manera de ser salvo es creyendo en Jesucristo como Señor y Salvador. Confesarlo, todo el mundo lo confiesa ahora. Confiesa a Jesús, pero no lo confiesa de la manera que dice Romanos, haciendo el acto de obediencia, siguiendo paso tras paso lo que Jesús dice. Ahora, no estoy diciendo que el bautismo salva. Lo que estoy diciendo es que el que es salvo se bautiza. Es inevitable. O sea, si usted creyó en Cristo, ¿qué fue lo segundo que hizo después de creer en Cristo? Bautizarse. Y si no se ha bautizado, pues necesita hacerlo. Porque el bautismo en agua es importante, es necesario. Hay muchos pasajes en la Biblia que son cuestionables. Y por eso lo que voy a mencionar aquí, quizás algunos no estén totalmente de acuerdo, quizás otros sí, pero eso es lo que enriquece a la iglesia, que podamos tener libertad de opinión y de perspectiva. Pero quiero que veamos unos pasajes acerca de lo que es el bautismo, pasajes cuestionables, o pasajes que hemos aprendido mal. Vamos a empezar con uno de los primeros, y es Romanos capítulo 6, usted está allí cerca. Versículos 3 y 4. ¿O no sabéis, dice en el verso 3, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Aquí tenemos un problema. La mayoría de las personas que lo leen piensan en el bautismo del Espíritu Santo y enfocan esto al bautismo del Espíritu Santo, y no está mal hacer una aplicación de ese tipo, pero cuando vamos a la parte gramatical tenemos un problema. Allí no aparece la palabra Espíritu en ningún momento. Ese es el primer problema que tenemos. Usted va a leerse Romanos capítulo 6 y no menciona el apóstol Pablo al Espíritu Santo en relación a ese bautismo. Mateo capítulo 3, verso 11, Marcos capítulo 1, versículo 8 y Lucas 3:16 sí incluyen el término Espíritu Santo en el bautismo. También lo hace Hechos 1:5 y Hechos 11:16. Estas palabras, cada vez que aparece bautismo del Espíritu Santo, sabemos que es una acción del Espíritu Santo. Pero aquí en Romanos capítulo 6 no aparece esa frase, bautismo del Espíritu, ni siquiera del Espíritu, solamente dice el bautismo. Estos términos están exentos desde el capítulo 1 de Romanos hasta el capítulo 7 de Romanos. El único pasaje que menciona el Espíritu en relación al bautismo es Romanos 5:5. Todo lo demás de ese pasaje no se menciona al Espíritu Santo en relación con el bautismo que se menciona aquí, que Pablo menciona. En Romanos capítulo 5 es un trato de la doctrina de la justificación. Y Pablo, cuando viene hablando en Romanos capítulo 5, él habla de la condenación y justificación en el verso 8 de capítulo 5 de Romanos. En el verso 19 habla de la desobediencia y la obediencia al Evangelio. Y en los versos 20 al 21 habla sobre una discusión, o hace una discusión entre el pecado y la gracia. Él no viene hablando del bautismo del Espíritu Santo, él viene hablando de una persona que tiene que decidir por creer en Cristo Jesús y lo que tiene que hacer. Y después viene el capítulo 6, y en el capítulo 6 Pablo comienza el versículo 1 con una frase maravillosa: ¿qué pues diremos? Y la gente que lee o que hace los comentarios se brinca ese pequeñito pues. A veces las palabritas pequeñas no les hallamos el sentido debido y simplemente lo brincamos. Pero él dice, ¿qué pues diremos? Ese pues me conecta con todo lo que él viene hablando atrás.
Y él viene hablando en el capítulo 5 de los resultados de lo que Cristo logró en la cruz, de que Cristo es el segundo Adán, de que yo tengo que entregar mi vida a Jesús, que yo tengo que tener vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Y entonces él pregunta, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Los cristianos hemos sido llamados para no perseverar en el pecado. No está diciendo que usted no peca. En el momento que dice yo no peco, ya pecó porque es un mentiroso. Porque todos pecamos. Pero no perseveramos en el pecado. Perseverar en el pecado y hacer un estilo de vida no es de cristianos. Por eso dice en el verso 2, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pablo pregunta si sabían los romanos lo que hacían cuando tomaron la decisión de bautizarse. Muchos creyentes se bautizan, o muchas personas se bautizan creyendo que el bautismo les va a dar alguna gracia, y salen igual que como entraron al agua. ¿Y qué sucede? Comienzan a seguir viviendo una vida de pecado sin razón, sin objetivo, sin compromiso. Ellos no entendieron lo que estaban haciendo. Porque el bautismo en agua debe simbolizar algo que sucedió en el corazón. De lo contrario, el bautismo no sirve. Es simplemente bajar al agua a un pecador, mojarlo y sacarlo. De nada sirvió. Es un pecador más mojado. Pero cuando nosotros creemos en Cristo y desciendo al agua, ese bautismo tiene otro sentido. Y las personas que hemos creído en Jesús como Señor y Salvador, cuando fuimos sumergidos, cuando fuimos metidos en el bautismo, salimos con un compromiso, porque no lo hicimos simplemente por hacerlo, sabíamos lo que significaba. El bautismo tiene un simbolismo profundo. Por eso el versículo 3 y 4 revelan que el propósito del bautismo en agua es identificarme con la muerte y la resurrección de Jesús. Ahora, por eso Pablo lo pone casi como que si el bautismo lo hubiera salvado, porque cuando él pone eso allí no está diciendo que el bautismo en sí es el bautismo el que ha hecho eso. Cuando yo me bautizo tengo que entender qué estoy haciendo. No es simplemente por pura emoción, que todos mis compañeritos están bautizando y yo quiero bautizarme también. Así no sirve el bautismo. Hay creyentes que se bautizaron así muchos años atrás y con el tiempo creyeron en Cristo y han tenido la suposición que ya no se deben bautizar. Pero eso es incorrecto, porque su primer bautismo no servía, porque no ha creído en Cristo, simplemente se metió al agua. La única manera de que el bautismo funcione es de que yo haya entendido qué significa la muerte y la resurrección de Jesús en mi vida. Cuando yo llevo el Evangelio, tengo que llevar ese mensaje. Y cuando yo predico ese mensaje, va a suceder algo interesante. ¿Recuerdan la historia del etíope con Felipe? ¿La recuerdan? En Hechos. Va el etíope leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu Santo lleva a Felipe, se acerca a Felipe al carro y le hace una pregunta: ¿entiendes lo que lees? Y él dice: ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Y entonces le dice Felipe todo lo relacionado al Evangelio usando Isaías. ¿Y sabe qué sucede? Que van pasando cerca donde hay un poco de agua y él dice: aquí hay agua, aquí impide que yo sea bautizado. Ni Felipe le dijo que se bautizara. Surgió en su corazón el anhelo. Cuando uno cree en Cristo Jesús, quiere hacer lo que Cristo Jesús dice que yo tengo que hacer. Pero cuando yo no he nacido de nuevo, no me nace hacer lo que Cristo Jesús dice que tengo que hacer. Por eso, aquí en el versículo 5 del capítulo 6 de Romanos, aclara el versículo 4. Porque si fuimos plantados juntamente con Él, ¿en qué cosa? ¿Está entendiendo? Observe que el versículo 3 y 4 hablan del bautismo, pero en el versículo 5 dice que es en la semejanza. Está hablando del bautismo en agua. Así también lo seremos en el de su resurrección. Cuando nosotros nos bautizamos en agua,
debe ser el resultado de una conversión verdadera en el corazón. Si no hay una verdadera conversión, el bautismo en agua no tiene ninguna validez. Pero cuando yo he creído en Cristo, el bautismo en agua es indispensable. Es el símbolo de lo que yo he decidido hacer. Hay un canto que dice: he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Eso hacemos con el bautismo. Hace muchos años, cuando alguien se bautizaba en Costa Rica, cuando alguien se convertía a Cristo, era despreciado por la familia. Y bautizarse era terrible. Vivimos ahora en una época en que a nadie le interesa qué hacemos. Por eso es tan importante que nosotros estemos conscientes de lo que hemos hecho. O ayudar a la gente a que tenga conciencia de lo que va a hacer. Por eso Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4 refieren más al bautismo en agua que al bautismo del Espíritu Santo, porque está refiriendo acerca de aquella conversión que sucedió en el corazón, que yo creí en Cristo, morí y volví a vivir, y por lo tanto eso es lo que simboliza el bautismo, la muerte y la resurrección de Jesús. Vamos a Efesios capítulo 4, este es el segundo pasaje difícil de interpretar. Efesios capítulo 4, versículo 5. Ese es el versículo del seminario: un Señor, una fe, un bautismo. Si yo aquí digo hay solo un Señor, ¿estamos de acuerdo? ¿Hay una sola fe? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos bautismos tienen que haber? Uno, dice. ¿Ok? Ahora, si yo hablo aquí que este es el bautismo del Espíritu Santo, entonces ¿para qué me va a bautizar en agua? Porque es suficiente, solo hay un bautismo. Ahora, si mi fe está conectada con mi acción, significa que el bautismo que usted realizó en su vida debe ser único. Su bautismo en agua debe haber significado todo lo que usted decidió por Cristo Jesús. Y el bautismo, por lo tanto, no puede ser repetido a no ser que el bautismo haya sido hecho incorrectamente. La palabra espíritu, que se usa 15 veces en Efesios, habla de muchas cosas. Y le voy a mencionar algunos pasajes de Efesios donde se menciona la palabra espíritu. En el capítulo 1, versículo 13, el espíritu me sella, o nos sella, nos da la garantía de la salvación. En el capítulo 2, versículo 18, el Espíritu Santo nos da la entrada al Padre. En el capítulo 2, versículo 22, el Espíritu Santo es morada de Dios en mí. En el capítulo 3, versículo 16, el Espíritu Santo es el que me da poder. En el capítulo 4, versículo 4, dice que es el que me mantiene unido, versículo 3 y versículo 4, porque es un solo espíritu. En el versículo 30 del capítulo 4, yo puedo contristar al Espíritu. En el capítulo 5, versículo 9, el fruto del Espíritu es el que manifiesta la presencia de Dios en mí. Y en el capítulo 6, versículo 18, es el Espíritu Santo el que intercede por mí. Si se menciona tantas veces la palabra Espíritu tan específicamente en Efesios, ¿por qué en el capítulo 4, versículo 5 no se añade al bautismo? Porque Pablo no viene hablando ni viene diciendo acerca de esa relación. Él viene hablando acerca de la respuesta del hombre, acerca de lo que el hombre ha logrado por su fe en Jesucristo. Versículo 1 del capítulo 4. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ahora, ¿usted cómo selló su vocación? Lo hizo con el bautismo. El bautismo es tan importante para nosotros los cristianos. Hasta certificadito tenemos. Y lo tenemos por allí en algún lado bien guardado, y lo tenemos por allí, espero que lo tenga. Y si no lo tiene, pues yo sé que se acuerda cuando usted fue bautizado. El bautismo es muy importante para nosotros. Cuando me bauticé, la emoción que eso lleva en el corazón, la alegría de poder hacer lo que Dios quiere,
el gozo de saber que Cristo está en mí y que lo voy a demostrar públicamente por medio de un acto como es el bautismo. Ni una sola vez se menciona específicamente al bautismo del Espíritu Santo en ninguna parte de Efesios. Específicamente no se menciona. Él habla sobre un bautismo. Usted tomó una decisión y usted se bautizó en agua. Vea la importancia de bautizarse en agua. Porque cuando usted se bautizó en agua, tomó una decisión. ¿Hasta ha oído cristianos decir, Dios lo que anda aquel hermano? Hasta bautizado es. Y usamos esa frase. Porque es importantísimo nuestro bautismo. Realmente valoramos mucho lo que hemos hecho en obediencia al Señor Jesús. Colosenses capítulo 2, versículo 12, es el tercer pasaje difícil de interpretar. En Colosenses leemos lo que dice el apóstol Pablo. Colosenses 2:12. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Estoy en 2:12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Versículo 11 nos habla del cuerpo pecaminoso carnal. Ahora, ustedes saben que los judíos tienen una costumbre y tienen un ritual que los hace judíos. ¿Cuál es el ritual que hace un judío de verdad? La circuncisión. Si un judío se dice judío pero no está circuncidado, no es judío. No importa que guarde todos los principios judíos. Él no puede ser judío si no es circuncidado. En el versículo 11, Pablo toma la circuncisión judía para poder simbolizarla, para poder hablar del bautismo. De la manera que la circuncisión en un judío identifica la razón y el ser judío, para un cristiano el bautismo hace eso. Es mi identidad, es mi identificación y es mi compromiso. El bautismo es muy importante en nuestra vida cristiana. La palabra espíritu en Colosenses, porque algunos pueden decir que es el bautismo del Espíritu Santo, la palabra espíritu se usa solo 2 veces en todo Colosenses. Colosenses 1:8 y Colosenses 2:5. Y el término Espíritu Santo o Espíritu con relación al bautismo está ausente en todo Colosenses. Entonces yo tendría que sacar de contexto los versículos 11 y 12 para decir que es el bautismo del Espíritu Santo, cuando Pablo viene hablando de los rudimentos, de los principios en Cristo, de lo que yo he hecho en Cristo, de lo que es mi vida en Cristo desde el inicio hasta el final. Si yo no me bautizo, si yo no hago lo que tengo que hacer por el bautismo, si yo no sigo los principios del bautismo, yo no tengo compromiso con Dios. Y si no tengo compromiso con Dios, nunca me siento comprometido. Si yo me bautizo porque qué bonito, hay que ser de la moda, o hay que agradar a mis padres, o hay que agradar lo que sea, tampoco va a servir así. Porque el bautismo es el resultado de mi fe en el poder de Dios para salvarme. Solamente por la fe. En el capítulo 1 de Colosenses se revela la posición de Cristo y la obra que Cristo ha hecho por cada uno de los creyentes. En el capítulo 2 habla de ser edificados y estar firmes en Cristo Jesús. Por eso el verso 7 del capítulo 2 dice, arraigados en la fe. Versículos del 9 al 10 dice, completos en Cristo. El versículo 8 dice, cuidándose de la tradición humana. Cuando él habla de eso es haber cumplido todo. Nosotros no estamos de acuerdo, ni tampoco los cristianos enseñamos que una persona que no se haya bautizado tome la cena del Señor. No puede hacer eso. Una persona sin bautismo no debe tomar la cena del Señor. Si viene una visita y usted no sabe quién es, y usted no sabe si está o no bautizada, es mejor no darle la cena del Señor. Usted no sabe lo que está haciendo. En la Biblia la cena del Señor es para los bautizados, para aquellos que han creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Por esa razón, el bautismo se comienza a transformar como en toda la base inicial, como en el fundamento principal sobre el cual se desarrolla toda la fe.
El significado del bautismo llega a ser muy importante para nosotros. No es solamente predicar a Jesús, es llevarlos a obedecer el Evangelio, es llevarlos a que se bauticen y que comiencen una relación directa con Jesús. No es posible, y no nos creamos la mentira, de que alguien puede ser espiritual habiendo desobedecido un mandamiento tan sencillo como bautizarse. Hay personas que creen que sus hijos creyeron en Cristo Jesús, pero nunca se han bautizado, pero como creyeron en Cristo Jesús, eso no es importante. Es un desobediente, vivirá en desobediencia toda la vida si realmente creyó en Cristo Jesús. Porque el primer paso como creyente es bautizarse. Si yo no me he bautizado en agua, soy un desobediente. Y es importante que el bautismo en agua haya sido realizado porque realmente tengo la fe correcta colocada en Jesús. El cuarto pasaje de difícil interpretación, ahí me enseña si el tiempo se me va, aquí medio veo el reloj, pero es Gálatas capítulo 3, versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis. ¿Sabe por qué dice eso? No porque el bautismo confiera algo. Es que cuando yo me bauticé en Cristo, es porque ya Cristo vivía en mí. Y estoy revestido de Él. Y en obediencia a la fe que tuve en Él, me bauticé. Esa es la evidencia externa de la realidad interna. Usted se bautiza porque tiene a Jesús en el corazón. No nos bautizamos porque, qué bonito hacerlo. No, nos bautizamos porque Cristo está en nuestro corazón. Porque Cristo ha venido a nuestra vida. Porque Cristo nos ha hecho nuevas criaturas. En Gálatas, para que veamos que este bautismo tampoco es posible que se refiera al bautismo del Espíritu, en Gálatas la palabra Espíritu, el nombre Espíritu, aparece solo 18 veces. Ninguna vez se utiliza espíritu combinado con bautismo, ni tampoco bautismo combinado con espíritu. Él lo tiene por separado en Gálatas. Y Pablo lo hace por una sola razón. Él está hablando de legalismo. Gálatas es una carta contra el legalismo. Cuando yo leo cada carta, cada libro, yo tengo que ver el propósito de la carta para entender cuál es la doctrina que se desarrolla allí. Efesios es la carta de la justificación. Es lo que Dios ha logrado en Cristo Jesús. Y cuando nosotros vamos a Gálatas, es un mensaje en contra de las falsas doctrinas gnósticas, que actualmente se le llama Nueva Era. Allí se menciona en varias veces, como en el capítulo 3, versículos 1 al 3, que Pablo está en contra de volver a la ley de Moisés. ¿Saben qué es legalismo? Mucha gente, cuando alguien es terco, le dicen, es que usted es muy legalista. No, ser terco es una cosa, ser legalista es otra. Legalista es el que sigue una ley y no se tuerce, o sea, mantiene aquello en una forma rígida. No interpreta la ley conforme a lo que dice la ley, sino que la interpreta de acuerdo a como él cree que le conviene. Eso es el legalismo, usar mal la ley, un uso ilegítimo de la ley. Y Pablo viene hablando de ese uso ilegítimo de la ley de Moisés. La mayoría de las personas que hablan de Gálatas están de acuerdo, y eso casi todos los comentaristas sí están de acuerdo, que aquí en este pasaje el bautismo se refiere al bautismo en agua. Usted va a llevar un mensaje de salvación a la gente afuera, y eso es bueno. Pero si usted no le enseña que debe bautizarse como obediencia a Cristo Jesús, su bautismo está inconcluso. Su mensaje está inconcluso, porque necesita el bautismo como la primera evidencia de que esa persona ha creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Ahora, si usted no guía a una persona, si yo no guío a una persona al bautismo, yo la estoy guiando a la rebeldía, porque la Biblia dice que tengo que bautizarla. ¿Cuál es el único hombre que no pecó? Jesús. Y cuando Jesús llegó donde Juan le dice, yo tengo que ser bautizado por ti, tú vienes a mí. ¿Y qué le dijo Jesús? Deja ahora, porque conviene que cumplamos
toda justicia. Ahora, ¿cuál es la justicia de Dios? Que el que cree y fuere bautizado será salvo. Ahora, si usted cree es salvo, pero lo demuestra con el bautismo. Yo no puedo vivir una vida cristiana sin estar bautizado, sin estar comprometido, pero tampoco me puedo bautizar si yo realmente no estoy seguro de que he creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y el último pasaje difícil, lo dejé de último porque es muy controversial y es muy complicado y realmente es bien difícil de entender. Es 1 Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. La mayoría de los comentaristas famosos, muy famosos, creen que se refiere al bautismo del Espíritu Santo, que yo recibo al Espíritu Santo. Voy a tratar de explicar este lado para no tener inconsistencias, para poder explicar qué significa o qué podemos entender gramaticalmente con ese pasaje. Vamos a ir allí. Verso 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en el Espíritu Santo. Dice eso el pasaje. ¿Dónde fuimos bautizados? No dice bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu me bautizó ¿dónde? Ok, gramaticalmente no me está diciendo que yo soy bautizado por, en el sentido que yo me meto dentro del Espíritu. Es el Espíritu quien hace algo en mí en un cuerpo. Observe el uso gramatical en el que está puesto. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Pero observe el cambio de la oración. Versículo 12, la primera parte, versículo 13, perdón, la primera parte dice, por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, pero la última parte dice, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Cambió el uso. En uno es el Espíritu Santo haciendo algo por mí, y en el otro es alguien dándome a beber del Espíritu. Hay dos acciones distintas en el pasaje. Pero a veces hemos tomado el texto y lo hemos leído y hemos oído a algún comentarista y le hemos creído al comentarista. Pero cuando vamos a la gramática del Nuevo Testamento entramos en un conflicto allí. Si yo creo que este es el bautismo del Espíritu Santo y que el bautismo del Espíritu Santo es la presencia en mí, y Pablo dice que todos fuimos bautizados por el Espíritu Santo, tengo un problema. Porque en una iglesia no todos han creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador. No todos tienen a Jesús como Señor y Salvador. Si yo afirmo que todos han sido bautizados en el Espíritu Santo, puedo incluir incluso a aquellos que no se quieren o no quieren obedecer al Señor, o no han seguido al Señor. La acción aquí es solamente de los que han creído en Cristo. El que cree en Cristo lo toma el Espíritu Santo y lo mete en el cuerpo. No es que todos aquí nos cayó un montón de agua y todos nos mojamos. No funciona así. Sino que Él toma a las personas que han creído en Cristo y las pasa al cuerpo y las hace miembros del cuerpo. Las sumerge en el cuerpo. Eso es lo que está haciendo el Espíritu. Solamente por la fe. Nada más que por la fe. No es un acto que todo el mundo recibe. Por eso es que en el pentecostalismo y en algunas áreas evangélicas se ha dicho que reciban el Espíritu Santo y si hablan lenguas tienen el Espíritu Santo. Porque se ha creído que el Espíritu cae como agua. El Espíritu Santo es una persona. Y Él viene y cuando usted cree en Cristo lo toma y lo sumerge en el cuerpo. Ese es el bautismo que se menciona aquí. Sumerge a todos los creyentes, a los que realmente han creído en Cristo, a un cuerpo. No puedo tomar ese pasaje y decir que todo el mundo puede recibir el bautismo del Espíritu Santo. No importa lo que haga. Si no ha creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador, no tiene el Espíritu. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice Romanos 8, no es de Él.
Así de sencillo. No importa qué tanta iglesia tenga, ni importa qué tantas oraciones se eleve, ni importa qué tan obediente sea, ni cuántas ofrendas dé, si no ha creído en Cristo, nunca llegará al cielo. El único medio para llegar al cielo es creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Y cuando hago eso, el Espíritu Santo me toma y me bautiza. Entonces, no es un aspecto meramente general. Pablo aquí viene hablando de los que son realmente miembros por el nuevo nacimiento del cuerpo de Cristo. Ahora, tendríamos un problema también, porque si ya vimos que en Efesios 4:5 el bautismo no se refiere al bautismo del Espíritu Santo, sino a la acción física que yo demuestro mi fe en Jesucristo. Entonces, ¿cómo hay un solo bautismo y después viene a haber otro bautismo? Aquí, por eso, el uso de las palabras bautizado en un cuerpo es muy significativo, porque no está hablando de un hecho del cual se pueda volver a repetir. La única cita bíblica que enseña el bautismo del Espíritu para ser parte del cuerpo de Cristo es esta. Usted puede buscar en toda su Biblia y nunca va a encontrar ningún otro pasaje más que este hablando de ser bautizados en un cuerpo por el Espíritu. No hay otro pasaje, solo este. Y solo ese pasaje usa esa frase: por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. No hay otro pasaje. Entonces yo tengo que tener cuidado al tomar aquí este pasaje y hacer una doctrina que me puede suceder lo de la iglesia, de algunas iglesias que dicen que Pedro es la roca, que Pedro es la cabeza de la iglesia y usan solo un pasaje mal interpretado. Hay que tener mucho cuidado cuando tomamos un texto que solamente uno que me menciona una frase que puedo usar de cierta manera. Ahora observe el versículo 1 del capítulo 12. Ya casi vamos terminando. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de qué cosa. Ok. De eso va a hablar el capítulo 12. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús o dice algo contra Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Él viene hablando de qué? De los dones. Y versículos 4 hasta el versículo 11 tenemos los dones. El versículo 12 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Ahora, ¿cuál es ese cuerpo? Ese es un cuerpo. Versículo 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Dónde lo está uniendo a usted Dios cuando cree en Jesús? En el cuerpo que Cristo ha formado. Y usted se hace parte de ese cuerpo con los salvos, no con cualquier persona. Por eso el bautismo en agua se transforma en usted un elemento maravilloso y fantástico, porque lo está identificando con una familia. Es la señal de que usted ha creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Bautizarse es tan importante por esa razón. Pablo está comparando a la iglesia de Corinto con el cuerpo humano. Tiene muchas piezas, pero todas forman un cuerpo. El cuerpo, entonces, que se menciona, donde el Espíritu nos mete, es aquel cuerpo donde Cristo Jesús ha redimido a las personas. Ahora, estos son los pasajes más difíciles de interpretar y bien complicados. Y 1 Corintios capítulo 12 incluso puede tener dos interpretaciones que han sido muy apoyadas ambas. Una, porque significa que usted ha sido bautizado en el cuerpo general de creyentes, y otra, que usted es bautizado en el cuerpo local de creyentes. Y ambas interpretaciones han sido muy discutidas y han sido muy acalorizadas, pero ambas tienen la misma fuerza dentro de ese pasaje. Por eso se llama este pasaje el más difícil sobre el bautismo que puede haber en toda la Biblia. Es muy complicado para interpretar. Por eso es que nosotros lo usamos simplemente mencionando que somos parte del cuerpo de Cristo y que hemos sido bautizados en ese cuerpo por el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es el propósito del bautismo?
¿Para qué Dios quiere que yo me bautice? ¿Por qué quiere que Dios que yo me bautice? Primero, el bautismo a usted no le va a dar salvación. Y hay que enseñar eso. En algunas iglesias se dice que usted se bautiza niño y le mojan la cabeza porque ese es el bautismo del pacto de gracia. Entonces usted ya es hijo de Dios por ese bautismo. No solamente eso es de la iglesia católica, eso también lo manejan algunos grupos evangélicos, especialmente del lado reformado. Ellos bautizan niños y ellos dicen ya él es hijo del pacto, porque ellos dicen que por bautizado el niño ya no puede salir de la iglesia nunca más. Entonces no importa cómo viva, no importa lo que haga, no puede salir de la iglesia. La Biblia no enseña eso. Me gusta mucho la frase y la repito siempre desde que la aprendí de mis hermanos, don Felipe y doña Claudita. Dios no tiene nietos, solo hijos. Él no tiene nietos. Por lo tanto, el bautismo no me genera nada bueno. Nada gracioso, nada de la gracia de Dios. Según 1 Juan 1:7, solo confesar los pecados a Cristo perdona mis pecados. El bautismo no quita los pecados. Según Juan 3:3, yo nazco de nuevo por la fe, no por el bautismo en agua. Según Gálatas 3:26, el bautismo no me hace hijo de Dios, me bautizo porque soy hijo de Dios, porque he nacido de nuevo. Pero ¿qué se hace el bautismo? ¿Qué es el bautismo realmente? El bautismo es el primer acto de obediencia que todo creyente debe hacer. El bautismo es el primer acto público de la confesión de fe en Cristo Jesús. Ya lo vimos en Romanos capítulo 6, versículos del 1 al 11. Es el acto público de mi fe real en Cristo Jesús. Es un acto que honra y glorifica a Jesús porque estoy obedeciéndole, estoy comenzando a obedecerle. El bautismo no es tan sencillo como decirle mójese. Para nosotros los cristianos es muy significativo, porque equivale a lo que usted cree realmente. Yo creí en Jesús como Señor y Salvador y creo que al creer en Jesús, Él me mató en la cruz. Ahí morí. Pero cuando Él resucitó, también yo resucité por la fe. Y por eso cuando me bautizo, por eso el bautismo, a usted lo sumergen, porque simboliza esa muerte y ese levantamiento a la nueva vida, para que andemos en vida nueva. Es un acto maravilloso que nos añade a la iglesia local. En Hechos 2:41, y si quieren lo leemos, ya vamos a terminar, no se me duerman. Hechos 2:41 dice: así que los que recibieron su palabra, ¿qué hicieron ellos? Fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Está la iglesia de Jerusalén, el Espíritu Santo viene, hace el revoloteo, todo lo que hizo, la gente se acerca, Pedro predica el Evangelio, pero no dice que los que recibieron su palabra fueron añadidos a la iglesia. Fueron añadidos después de que fueron bautizados. Porque el bautismo es importante. El bautismo es lo que me hace dar el primer paso para vivir la vida cristiana. Es un acto que me prepara para esa nueva vida. Es un acto que me identifica plenamente con Jesús. Es un acto que simboliza la muerte y resurrección que he tenido en Cristo. Y es un acto que practicamos los discípulos de Jesús, según Juan 4:1. Seguimos los pasos de Jesús. Si Jesús dice que hay que bautizarse, yo obedezco a Jesús. Si Jesús dice que yo tengo que predicar el Evangelio, yo tengo que seguir a Jesús. Si Jesús me dice que yo tengo que amar a todas las personas, yo tengo que seguir a Jesús. Él es mi maestro. Tengo que luchar contra todo lo que está en mí para obedecerlo a Él. Si yo realmente soy discípulo de Jesús, acudo a su palabra para ver si esto es así. Y quiero terminar, faltan 10 minutos, quiero terminar en esos 10 minutos. Sí, claro. ¿Qué pasa si hay un hermano o hermana que tiene años ya en el Evangelio, en una iglesia, cualquiera, y
y esta persona no recuerda de la convicción que tenía cuando se bautizó. Tal vez lo bautizaron a los 10 años, 12 años se bautizó, hasta en otra iglesia. ¿Y qué pasaría si esta persona ni siquiera recuerda qué fue o por qué motivo se bautizó? Hechos capítulo 19, tenemos la respuesta allí. En Hechos 19, el apóstol Pablo llega a Éfeso. Dice en el verso 1, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Había una ignorancia. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Ahora, con el bautismo de Juan se bautizaron para arrepentimiento, esperando al Mesías. ¿Ok? Estaban esperando a Jesús. Pero después se fueron y nunca volvieron. Ni vieron a Jesús. Al final no sabían en qué estaban. No sabían la convicción. Dijo Pablo en el verso 4. Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, es decir, les está explicando el bautismo de Juan, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, ¿qué hicieron estos hermanos? Fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. A veces por vergüenza los cristianos no se quieren volver a bautizar y saben que su primer bautismo no fue un bautismo de fe. Simplemente lo hicieron y ni saben por qué. El bautismo se hace con fe, es un acto de fe y debe hacerse porque he creído en Jesús. Si usted ha creído en Jesús con todo su corazón y se bautizó, no tiene que volverse a bautizar nunca más. Esa convicción de su fe en Cristo, nadie se la va a romper. Yo estoy seguro que aquí muchos hermanos que tienen más de 30 años, que se bautizaron, cuando recuerdan aquel día, saben por qué lo hicieron. Y nadie los va a mover y los va a volver a meter otra vez al agua, porque tienen la convicción de que han sido bautizados. Pero hay hermanos que no. Y bueno, yo me bauticé porque estaba bonita la muchacha con la que yo me iba a bautizar, o yo me bauticé porque mi papá se enojaba si no lo hacía, o yo me bauticé porque pobrecita mi mamá tenía tanta ilusión, entonces yo quería complacerla. Esos bautismos no sirven porque no son los bautismos como el Señor quiere, es un bautismo por fe en Jesús. El bautismo entonces tendría que repetirse. Pero eso cada persona lo determina, porque ya nosotros como pastor, yo no podría decirle vuélvase a bautizar, porque ya es decisión individual, al igual que el primer bautismo es una decisión de la persona. Nadie puede ser obligado a bautizarse. Es lo mismo. Hay hermanos que han creído que su bautismo ha estado incorrecto y tienen muchas dudas, y mi consejo ha sido, si siente dudas, bautícese y quíteselas. Y esté tranquilo, porque usted va a vivir en dudas y nunca va a crecer. Lo haría bien, lo haría mal, lo haría correcto, lo haría incorrecto. Hágalo otra vez y termine con eso. Porque cuando yo tengo dudas, no tengo fe. El que duda es como la onda del mar, va por todo lado. Y el que duda no tiene seguridad de su salvación. Y el que duda no tiene seguridad de las cosas que hace. Y el que duda tiene miedo. Y el que tiene temor tiene castigo. Es mejor cambiar eso. Eso es igual que los creyentes que me han llegado a preguntar y me dicen, hermano, yo creí en el Señor hace muchos años, pero siempre he tenido esa duda de que tal vez no estoy bien con Dios o no he estado bien con Dios. Y yo le digo, hermano, crea en Jesús como Señor y Salvador, confiéselo otra vez, quítese esa duda, crea en Jesús, salga de eso. No seamos tampoco nosotros livianos en decir, hermano, tranquilo, tranquilo. No, si tiene dudas, vuélvalo a hacer. Quítese esa duda, hágalo por fe, por la fe en Cristo Jesús. Estos discípulos se bautizaron una segunda vez. Pero ¿quién se bautizó también con Juan el Bautista? ¿Los apóstoles? ¿Jesús? ¿Los apóstoles se volvieron a bautizar? No. Porque ellos sí lo hicieron con fe. Y cuando vino el Mesías creyeron en él. Pero estos discípulos no lo hicieron así. Si hay duda en cuanto al bautismo, vuélvalo a hacer. Es mejor que algunos digan que usted dudó o vivió mal o qué mal lo que hizo. Alguna gente va a decir eso. A que usted viva toda la vida
ofendiendo a Dios por no tener la seguridad de que su bautismo fue correcto. Haga lo correcto y siéntase tranquilo. Quiero terminar, ya se me fueron los 10 minutos, pero quiero terminar con la validez del bautismo. Aunque ustedes no lo crean, hablar del bautismo es mucho, pero la validez del bautismo solamente es válido cuando una persona lo hace por fe. Bueno, ahí está la respuesta. Solamente por fe. Cuando lo hacemos por fe, solo así vale el bautismo. Si yo lo hice por agradar a alguien, ese bautismo no sirve. Tengo que volverlo a hacer. Que mi bautismo se hace porque creo en Jesucristo como Señor y Salvador. Como pastor, siento un gran compromiso con el bautismo. A los que se bautizan regularmente les hago una pregunta. Los que se han bautizado conmigo ya la saben. Yo les pregunto, ¿por qué tengo que bautizarlo? Regularmente ellos dicen, porque es un acto de obediencia y quiero obedecer al Señor Jesús, o porque Jesús me lo demanda, o porque he creído en Jesucristo como Señor y Salvador. Pero es una respuesta que tiene que nacer en el corazón, porque yo no sé qué hay en ese corazón, cuál es la razón de por qué se está bautizando, y tengo que librarme de bautizar a alguien incorrectamente. Si la persona se bautizó incorrecta, no puede ser mi responsabilidad. Y hay que estar seguro que fue por la fe. Por eso Felipe le dice al etíope, si creíste en Jesús como Señor, bien puedes. Pero si no ha creído, no puedes. Porque hay que creer para poder bautizarse. Es un acto hecho por la fe en el nombre de Jesús. Según Hechos 2:41, eso significa seguir los lineamientos de Jesús, que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si se bautizó solo en el nombre de Jesús, no está bien hecho su bautismo. El bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así lo ordenó Jesús en la Gran Comisión, en Mateo 28, al final. No hay otra forma de hacer el bautismo. Sería contradecir las palabras del Salvador. La autoridad del bautismo se hace en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque Jesús edificó la iglesia. Él es el único que puede decir cómo se hacen las cosas. Porque cuando Jesús se iba a ir de la tierra, antes de morir, Él ordenó el bautismo. Ahora, termino. ¿Cómo nos debemos bautizar? La palabra bautizo en griego significa sumergir o cubrir con agua. La palabra asperjar o rociar en griego es chratismos. No suena igual que bautismo. Y nunca se ha usado bautismo para aspersar a alguien. Pero sí se utiliza en el Nuevo Testamento la palabra chratismos para referirse a alguien que le echan agua, que lo rocían o que le dan infusión. Eso se menciona en varias partes en la Biblia. Cuando habla de Moisés, que fueron bautizados en la nube y en el mar. La palabra que se utiliza allí para referirse al bautismo, Pablo lo utiliza porque pasaron debajo del agua, pero cuando él va a hablar sobre lavamiento en Hebreos, él no habla de bautismo, él habla de lavarse, que es otra palabra griega distinta. La Biblia indica que se necesita mucha agua para bautizarse en Juan 3:23. Jesús tiene que sumergirse para luego salir del agua y quedar bautizado. Felipe y el eunuco encontraron cierta agua y descendieron, se sumergieron en ella. El carcelero de Filipo se bautizó con todos los de su casa y usa el término bautismo por inmersión también. Debe ser realizado, como dije, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y debe ser realizado en la vida de un verdadero creyente. ¿Y quién puede realizar el bautismo? Solamente la iglesia que el Señor ha establecido. Y por esa razón la iglesia local puede autorizar el bautismo. Porque la iglesia local, la que determina, la que da la autorización para hacerlo. El pastor tampoco puede hacerlo adrede. Para eso hay todo un proceso en las iglesias. Y se debe respetar eso. Y quiero terminar diciendo, porque la otra semana, si Dios lo permite, termino con lo del bautismo y hablamos con lo de la cena del Señor. Si usted ha sentido el deseo de bautizarse, si usted quiere bautizarse, o si usted siente que su bautismo no ha sido correcto, o usted tiene dudas acerca de lo que hizo,
no es correcto que las mantenga. Saque las dudas. Si usted quiere bautizarse, analice su corazón si Cristo Jesús vive allí. Si usted tiene dudas de su bautismo, analice su corazón por qué razón tiene dudas. Hay muchos cristianos que han vivido una vida cristiana falsa. Han jugado a cristianos, han jugado a la iglesia, pero no son parte todavía. Cuando yo creo en Jesucristo, nazco de nuevo y por lo tanto me bautizo. El bautismo en agua no puede ser un acto que yo hago porque quiero hacer. Es un acto que hago porque he creído en Jesús como Señor y Salvador. ¿Ha creído usted en Jesús como Señor y Salvador? ¿Realmente usted como hijo de Dios, como miembro de la iglesia, como persona bautizada, realmente ha creído en Jesús como Señor y Salvador? ¿Realmente tiene la esperanza de la vida eterna? ¿Realmente usted tiene la seguridad de que va a llegar al cielo? ¿Realmente está completo en Él? ¿Qué dudas hay en su corazón? ¿Qué hay en su vida? Cambie eso. Tome el destino correcto. Tome una decisión por Jesucristo. Y si se tiene que volver a bautizar porque está creyendo en Jesús, no se avergüence de dar testimonio público de su fe de Jesús. El bautismo es muy importante para nosotros. Es nuestra identidad como cristianos. No tomemos a la ligera un tema tan importante como ese. La persona bautizada debe crecer en Cristo porque ha nacido de nuevo. De lo contrario no puede crecer en Él. Puestos de pie, vamos a orar. Padre, en esta mañana te damos gracias por tu infinito amor. Gracias te damos por tu grandiosa misericordia. Y gracias te damos porque en todo eres fiel. Cuando nosotros creímos en ti como Señor y Salvador, hicimos lo que tú querías que hiciéramos. Hemos obedecido a tu palabra, hemos obedecido a tus lineamientos, nos hemos sujetado a lo que has dicho de la manera más cercana que hemos podido hacer. Nuestro bautismo, Señor, ha sido la identidad de nuestra fe en Cristo. Y hemos sido sumergidos por la gracia tuya en el cuerpo de Jesús. Y gracias porque cada vez que celebramos la cena del Señor, recordamos ese cuerpo partido y recordamos que nuestra fe está depositada en ese sacrificio y que nuestra fe está depositada en la eficacia, en la grandeza y en el poder de tu sangre. Y nada, absolutamente nada nos podrá separar de tu amor porque hemos creído en ti. Amén. Y por eso nos hemos bautizado con esa fe y esa convicción. Mas si alguien no la tiene, te ruego, Padre, que trabajes en ese corazón. Amén. Si alguien no ha creído en Jesús como Señor y Salvador, trabaja en ese corazón. Si alguien no ha tomado esa maravillosa decisión, haz que lo haga ahora. Porque nuestros actos no son meramente un símbolo emocional, son un símbolo real que sucedió en nuestros corazones. Bendito seas tú y glorificado. Bendice también, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, a cada uno de tus hijos. Guíanos, y a los que tienen esa convicción de bautismo, tú, Padre Santo, dales siempre esa seguridad para que nunca cambie. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Muchas gracias.